Bienvenido a este nuevo webinar. En esta ocasión vamos a estar hablando específicamente de todo lo que es la tecnología blockchain, criptomonedas. Hace un par de semanas atrás lo hicimos con lo que es la tokenización de activos. ¿Por qué hemos estado desarrollando estas temáticas? Y en parte tiene que ver un poco con cierta historia, nuestra historia. Hace varios años atrás, cuando me hablaban como economista, me hacían una consulta sobre temas de Bitcoin, estoy hablando 2017, 2018, 2019. La verdad que mi información era relativamente escasa, y como economista lo que consideraba es, no hay una unidad central, no hay respaldo legal, no le veo utilidad, por ende, señores, acá no hay valor en el largo plazo, esto es una burbuja que en cualquier momento va a escapar. En el 2020, tal vez producto de la cuarentena que tuvimos todos, me empezó, digamos, por recomendación de un amigo local y otro del exterior, me dice: Fede, métete adentro, estudia el tema a ver qué te parece. Y fue así que un día fui a distintas librerías, compré 2 libros, y después tuve la suerte de que unas personas que venían del exterior me trajeron otros 3 libros más. Y empecé a leer mucho. ¿Qué es esto de blockchain? ¿Qué son las finanzas descentralizadas? ¿Cómo son los protocolos? Y en la medida que iba leyendo, realmente me fui dando cuenta que primero había sido un necio, que me había dejado llevar un poco por mi formación profesional, porque lo que antes decía, che, acá no hay valor, esto es especulación, realmente hubo noches que me desvelé con lo que, no solamente con lo que leía, sino con lo que imaginaba que se iba a poder hacer con todo esto. Todo lo que es la tecnología blockchain, que va mucho más allá de lo que es criptomonedas. A mí me interesa mucho lo que son las finanzas descentralizadas, las aplicaciones que van a mejorar cuestiones operativas, de comunicación, el hecho de que los registros sean inalterables. Es un paradigma, o presta el armado de un paradigma totalmente nuevo. Y realmente, señores, no tengo la menor duda que esto va a ser el futuro. Tardará un poco más, tardará un poco menos. Las .com tuvieron su periodo de maduración, requirieron más de 15 años. Pero ahí surgieron las grandes compañías. La mayor compañía argentina, el Mercado Libre, fue producto de todo este proceso, al igual que Amazon como la mayor compañía internacional. Y acá creo que vamos a estar en una situación similar. La idea es que Pablo Salinas, trabaja con nosotros, da cursos, es abogado. Después cometió el error de meterse en el mundo financiero con una maestría y otros estudios, está vinculado a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y otras actividades, nos quite un poco el velo, así como años atrás, en el 2020, lo pude hacer a través de distintos libros, y a fin del año pasado empezar a invertir y analizar distintos protocolos y realmente decir, wow, la que se viene. Pero la que se viene en el muy corto plazo, porque más allá de que algunos hablen, tal vez sin conocimiento, como yo lo hice años atrás, realmente hay una revolución en mano. Es inexorable que eso va a ocurrir. Así que bueno, ya dejo de hablar, acá lo importante es lo que Pablo va a estar transmitiendo. La idea es que hable 40, 45 minutos y posteriormente ustedes puedan preguntar todo lo que quieran. ¿Ok? Muchas gracias por participar. Pablo, te paso la batuta. Bueno, Federico, muchas gracias a vos y muchas gracias a todo el equipo de Pronencial por permitirme participar de este webinar y compartir algunas cuestiones que tengan que ver con el ámbito de blockchain, tokens digitales y criptomonedas. Les empiezo a compartir una presentación. Alan, ¿me confirma si lo están viendo bien? Bueno, Federico, muchas gracias a vos. Bien. La idea del webinar de hoy fue pensado en plantear algunas bases o algunos de los fundamentos que tiene que ver con todo el mundo que podemos llamar como el mundo cripto, con lo cual
nuestra idea es comenzar primero con lo que es la tecnología que subyace detrás de la gran mayoría de los proyectos de tokens digitales. Van a ver que yo hablo en general de tokens digitales y no solamente de criptomonedas. Cuando veamos el segundo punto específicamente, ahí van a ver por qué, cuál es el motivo. Luego vamos a estar conceptualizando qué es lo que entendemos por tokens digitales. Existen dos grandes mundos, aquellos que pueden ser tokens digitales en donde están respaldando a un activo físico o a un activo virtual. Luego vamos a estar categorizando a las criptomonedas. Principalmente lo que vamos a estar haciendo es pensar qué hay atrás de todo el mundo de las criptomonedas. Primero, qué son, qué no son. Matar algunos mitos que siempre existen, aseverar algunas verdades, y luego sí comenzar con lo que tiene que ver con las ofertas iniciales de moneda, y ahí en ese punto hacer una especial mención a aquel año 2017 en donde la Comisión Nacional de Valores hizo una alerta, por allá por el 2017, 2018, en medio de ese boom que se estaba generando en el mundo de las cripto, y cómo la CNB, en parte por recomendación de IOSCO, termina alertando sobre este tipo de lanzamientos, que hasta hoy en día, obviamente que siguen existiendo y es el ámbito, para decirlo de alguna manera, o es la forma en la cual los proyectos se nutren de financiamiento, ya sea para continuar existiendo o para comenzar a existir. Y luego vamos a tener un bonus track al final de todo, que tiene que ver con hablar un poco de las finanzas descentralizadas y algunas novedades, últimas novedades que tienen que ver con todo el mundo de las cripto. Así que vamos a empezar por el primero de los puntos, que tiene que ver con la tecnología blockchain. En primer lugar, uno dice, bueno, la tecnología blockchain parece algo muy complejo, y en realidad no lo es. Se trata simplemente de una tecnología que funciona como un repositorio de información, que funciona como una base de datos, como un registro que luego habrá que discutir si ese registro es un registro totalmente público o no. Y ahí surgen las distintas tipos de blockchain que uno puede encontrar. En algunos casos encontramos blockchains que son totalmente públicas, como es el caso de Bitcoin. En otros casos podemos encontrar blockchain completamente privadas en el ámbito de empresas, de compañías que buscan agregar valor a los procesos de registro de información para luego la toma de cualquier tipo de decisión, y en el marco de eso deciden modificar sus tradicionales formas de registro a una forma de registro que presenta ciertas bondades, que es la tecnología blockchain. Y en otros casos nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales no queda del todo muy claro si es una blockchain pública o una blockchain privada, y eso sucede porque en realidad es un híbrido. Tiene características de una y de otra tipología. Blockchain, más allá de tratarse de un repositorio de información, que obviamente no hay uno solo, las plataformas blockchain son varias, no existe una sola, tiene ciertas bondades, ciertas características que la hacen muy particulares. Y la primera de ellas es que, en esencia, blockchain, con el nacimiento de Bitcoin y ese proyecto, fue pensada como una red de tipo descentralizada. Mejor dicho, no descentralizada, sino que me gusta hablar, van a ver que mucha bibliografía dice, bueno, es una red descentralizada. En realidad fue pensado como una red de tipo distribuida. Es decir, que no existen agentes que tengan o sujetos que tengan un mayor poder que otro en ese ámbito de registro y de la toma de decisiones que se hace para decidir, en definitiva, registrar o no determinada información. Y digo que es una red distribuida porque a lo largo de los años lo que se ha ido observando es que han existido proyectos, como puede ser el caso de Ripple, en donde uno, cuando lo analiza detenidamente, ese proyecto está más bien pensado en una red de tipo
descentralizada y no de tipo distribuida. Ahora, en el marco de lo que tiene que ver con blockchain, hay un tema muy importante que es, bueno, cómo se toma la decisión de incorporar o no, es decir, de registrar o no una determinada información en ese registro. Y ahí surge la necesidad de que existan los protocolos de consenso. Hoy en día tenemos 3 grandes protocolos, y obviamente van a ir seguramente surgiendo más. El protocolo de prueba de trabajo, el protocolo de prueba de autoridad, y aquel que tiene que ver con un protocolo de prueba de participación en donde se hace el famoso stake. Ahora, blockchain, a su vez, y gracias a que en todo esto quien fue pionero fue el proyecto de Ethereum, se pensó en la idea en ese momento, ese proyecto, y que continúa hasta la actualidad, incluso con bifurcaciones y con ideas de realizar fuertes actualizaciones a ese proyecto para que siga teniendo vigencia y adaptarse a la nueva realidad. Surgieron en ese momento los smart contracts, es decir, los contratos inteligentes, la manera de automatizar tareas. Pero también era necesario que en determinadas situaciones, para que se puedan ejecutar estos contratos, que se ejecutan de forma automática cuando se cumplen ciertas condiciones, era necesario traer información, incorporar información que estaba en el exterior. Y ahí surgieron lo que se llaman como oráculos y distintos proyectos de tokens digitales que se basan en esta idea de incorporar información desde el exterior en formato, o mejor dicho, en forma de oráculos, que es como se lo denomina, pero de tipo descentralizado. Y ahí, por ejemplo, uno de esos proyectos puede ser Chainlink, con su token digital Link. Entonces, blockchain en realidad, si uno lo observa desde afuera, lo que puede ver es que es una tecnología que no solamente se usa en el ámbito de las criptomonedas y los tokens digitales, sino que a su vez también se utiliza y puede ser utilizada en distintos ámbitos. En un ámbito en donde se tenga que llevar a cabo una votación, en un ámbito en donde se tenga que llevar adelante una licitación de cualquier tipo, en donde lo que se busca es evitar la existencia de intermediarios. En realidad no totalmente, sino eliminar aquellos intermediarios que no le agregan valor a todo el proceso. Eso es lo que en definitiva uno puede observar en varios de los proyectos, no solamente de tokens digitales. Pasando al segundo tema, en donde específicamente vamos a hablar un poco de qué son los tokens digitales, a mí me gusta siempre asociar a ellos a lo que son fichas de casino. Es decir, uno cuando va a un casino va con dinero fiduciario, dinero fiat, ¿sí? Moneda de curso legal, por ejemplo el peso argentino, y lo transforma en determinada cantidad que valgan de fichas de casino. Y con esa ficha de casino uno puede jugar dentro de ese ámbito. En ese ámbito, esas fichas tienen un determinado valor. Si uno sale de ese ámbito, su valor es igual a 0. Bueno, los tokens digitales uno puede pensarlos de esa manera. Y lo que uno tiene que ante todo comenzar a pensar es cuáles son las distintas características que tiene un token digital, cuál es el objetivo detrás del proyecto que está detrás de ese token digital. Y si uno empieza a observar y a decir, bueno, detrás del mismo, ¿hay algún activo subyacente que le dé valor? Y ese activo subyacente que le dé valor, si es que existe, ¿es físico? ¿Es un inmueble, por ejemplo? ¿Es algo virtual? Por ejemplo, un videojuego. Bueno, ahí empieza, gracias a esto, a empezar a plantearse distintos tipos de tokens digitales. Hasta incluso, ya hoy en día, existen compañías que comienzan a preguntarse y a decir, ¿no podría ser todo este ámbito un vehículo para intentar conseguir financiamiento por otras vías, más allá de la vía que uno puede encontrar dentro del mercado de capitales a través de distintos valores negociables como son obligaciones negociables? ¿No se podría empezar a pensar en eso? Seguramente que sí, habrá que ver cómo lo observa todo eso el regulador. Ahora, más allá de que uno
analice el proyecto que está atrás de ese token digital, que observe cuáles son los derechos que te otorgan, cuáles son las obligaciones que eventualmente uno puede tener, cuáles son las limitaciones, porque en muchas situaciones uno lo que observa es que en los lanzamientos de oferta de este tipo de instrumentos existe la limitación, o en tal caso la obligatoriedad, como se lo quiera ver, de no poder desprenderse de ese activo durante una determinada cantidad de tiempo. Fue algo que sucedió en su momento con el Ether, en el marco de Ethereum. Pero más allá de eso, una vez que uno toma la decisión de si ese proyecto es un proyecto que vale la pena confiar e invertir, en definitiva, estar arriesgando su propia riqueza, hay que ver cuál es el ámbito para poder acceder. Entonces ahí, en el ámbito para poder acceder, se nos abren distintas posibilidades. Uno puede acceder por medio de exchanges, es decir, lo que serían casas de cambio, en donde uno tiene la posibilidad de llevar adelante la compra y venta de distintos tokens digitales, pero también realizar swap de los mismos, es decir, realizar el intercambio entre distintos tokens digitales, pero también la posibilidad de convertir los mismos a moneda fiduciaria, ¿sí? Y muy importante, en un proyecto de token digital, uno lo primero que tiene que identificar es si eventualmente ese token digital, cuando yo necesite tornarme líquido en dinero fiduciario, en dinero fiat, por el motivo que se trate, porque yo tengo que llevar adelante una actividad en la economía real, si lo voy a poder hacer o no. Y existe otro ámbito, otro gran ámbito de acceso que tiene que ver con la posibilidad de acceder a los tokens digitales, pero en el formato de persona a persona, que capaz fue la manera en la cual, si uno lee el paper de Satoshi Nakamoto del 2008, que le da la creación a Bitcoin y a la tecnología blockchain, que es capaz de lo más relevante en todo esto, más allá del Bitcoin en sí, ya en ese momento lo que uno podía sin lugar a duda pensar era que se pensaba en la posibilidad de realizar transferencias de valor de persona a persona sin la necesidad de pasar por intermediarios. Luego, obviamente, a medida que va avanzando todo este mundo, fueron surgiendo intermediarios que de alguna manera agregan valor con algunos riesgos, porque a veces uno tiene que confiar en esos terceros en algunas circunstancias, como por ejemplo cuando uno tiene que llevar adelante luego el almacenamiento de un token digital, dice, bueno, ¿dónde coloco esto a lo cual accedí? Y bueno, lo podés almacenar, por ejemplo, en billeteras. Y luego ahí surge un gran mundo de decir, existen diferentes tipos de billeteras. Algunas con más ventajas que otras, algunas con más riesgo que otros. Entonces surgen las billeteras que son frías, las billeteras que se la denomina como calientes, en el sentido de que están con algún riesgo de sufrir algún ataque porque tienen cierta conexión a Internet, y todo lo que esté conectado a Internet puede sufrir algún tipo de vulnerabilidad. Pero la realidad es que, más allá de tener que decidir en qué proyecto confiar y por lo tanto a qué token digital adquirir, luego la gran pregunta es, hay que tener muy en cuenta, más allá del acceso, dónde lo voy a almacenar y, en definitiva, en esa decisión de almacenamiento, definir si lo voy a hacer en una billetera que me dé la llave privada a mí o que no me dé la llave privada a mí. En un caso, yo voy a mantener la custodia de esos tokens digitales, y en el otro caso, cuando no tenga la llave privada en mi poder, en ese caso no vas a tener vos la custodia de esos tokens digitales, con los riesgos, obviamente, que eso conlleva. Ahora, toda criptomoneda puede ser definida como un token digital, con algunas características bastante particulares, en el sentido de que cuando se refieren a cripto, eso proviene de la criptografía, que la criptografía técnicamente es el arte de escribir de forma oculta, no en sentido de ocultar información, en lo que refiere a, bueno, oculto esto para cometer un delito, o no tiene que ver con eso, sino con la idea de que el mensaje que vos enviás como emisor llega al destinatario sin que en el medio nadie conozca su contenido. ¿Por qué? Porque vos querés que solamente lo conozca el destinatario. Bueno, la criptografía permite este tipo de cuestiones. Específicamente, en el ámbito cripto, se hace uso de la criptografía de tipo asimétrica porque hay una
correlación y un juego, en definitiva, entre la llave pública y la llave privada. Y en lo que refiere a monedas, técnicamente, para que sea considerado alguna moneda, tiene que cumplir 4 características, es decir, por un lado tiene que ser una unidad de cuenta, por otro lado tiene que servir como medio de pago, luego tiene que servir como patrón de pago diferido y además también tiene que funcionar como una reserva de valor. Si uno analiza distintos proyectos de criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Chainlink, etcétera, etcétera, uno se puede empezar a dar cuenta de que en realidad, en principio, hasta el momento, no cumplirían con todas esas características. Capaz uno podría decir, bueno, con reserva de valor podría ser que sí. Ahora, la realidad es que tienen en su gran mayoría una característica muy importante, que es la cuestión de la volatilidad, con lo cual si vos sos un inversor que no le gusta el riesgo, que le disgusta el riesgo, es decir, sos un inversor muy averso al riesgo, es un mundo en el cual tenés que tener mucho cuidado antes de involucrarte, o tenés que identificar muy bien los riesgos para intentar esos riesgos de alguna manera intentar mitigarlos. O en tal caso exigirle el retorno que ese riesgo en definitiva conlleva en lo que refiere al activo. Y detrás de toda criptomoneda, uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que le da valor? Y sinceramente, el ámbito de las cripto es un ámbito en donde uno puede ver y palpar fielmente que se da la oferta y demanda. A mayor demanda el precio va a aumentar, a mayor oferta el precio va a disminuir. Es uno de los mercados en donde uno ve que esto realmente sucede de esa forma, a pesar de que es un ámbito en donde la información no sería del todo pública en términos de que no existe un regulador de que esté exigiendo información periódica o información relevante. Entonces es un mundo en donde uno, para acceder a información, accede, por ejemplo, a la página web del que ha desarrollado ese proyecto, y uno puede acceder al white paper, en donde este debe existir porque es el que te va a explicar de qué se trata ese proyecto, qué características tiene, si utiliza blockchain o si no lo utiliza, y si utiliza blockchain, bueno, qué características tiene esa blockchain, para pensar si es una blockchain pública, si es una blockchain privada, si es una blockchain más de tipo híbrido, qué protocolo de consenso utiliza. Pero lo más importante, luego de la lectura de ese white paper, lo que tiene que quedar muy claro es cuál es el objetivo que tiene ese proyecto. Entonces, si uno piensa, para nombrar algunas, si uno piensa en Bitcoin, el único objetivo, desde mi punto de vista, que tiene Bitcoin es permitir la transferencia de valor de persona a persona. No sé, yo sinceramente no le encuentro otro objetivo. Ahora, si uno va a otros proyectos, como es el proyecto de Ethereum, ahí sí hay un proyecto, no sé si más o menos relevante, porque no son comparables, pero sí en donde hay algo adicional que tiene que ver con la ejecución de contratos inteligentes y cómo se pueden utilizar los contratos inteligentes no solo para el ámbito de todo lo que refiere al ámbito cripto, por ejemplo, en las finanzas descentralizadas, sino que también lo que refiere en el marco de las compañías, de los negocios. Luego, si uno piensa en Ripple, uno puede decir, bueno, el objetivo que existe ahí es más bien ser un complemento o ser una competencia. Hay como dos partes de la biblioteca que lo creen, pero ¿contra quién? Bueno, contra o con el sistema SWIFT de pagos internacionales, porque en definitiva es lo que ese proyecto tendería a pensar. Y para eso Ripple lo que hizo fue buscar la manera de mejorar aspectos de escalabilidad, es decir, aumentar la cantidad de transacciones que se van a registrar por minuto, por hora, por segundo, por el horizonte de tiempo que uno analice. Eso es algo que a Bitcoin fuertemente se le viene criticando, y uno tendería a pensar y decir, bueno, si Bitcoin a futuro puede llegar a ser, tendría la potencialidad de transformarse de manera generalizada en un medio de pago, para que lo sea,
no solo tenés que tener la voluntad de las partes, de que en definitiva que la otra parte con la cual vos llevas el acuerdo lo acepte, sino que además se va a tener que generar el registro en la blockchain de Bitcoin para que en definitiva la transferencia de valor se genere. Y si eso tarda una cantidad de tiempo considerable, que no es la que estamos acostumbrados al momento de estar hoy en día realizando transacciones, eso van a ser obstáculos. Y en lo que refiere a la volatilidad, una solución que el mismo ámbito cripto ha encontrado es el caso de las monedas estables o las stablecoins, en donde, si bien uno tendería a pensar de, bueno, existen varias en donde un token digital, un DAI, un Tether, un USCoin vale $1, y uno decía, bueno, pero ¿qué son? ¿Todo lo mismo? Y la realidad es que no, porque existen, por un lado, aquellas que funcionan de manera centralizada, de aquellas que funcionan de manera descentralizada, es decir, aquellas que funcionan de una manera en donde uno tiene que estarle confiando a un tercero que en realidad ese respaldo existe, y en otro caso donde eso no sucede de esa manera, uno no tiene que confiar en ningún tercero porque todo se realiza por medio de contratos inteligentes, por medio de smart contracts, y donde la emisión de nuevas stablecoins, como por ejemplo DAI, que tiene ese tipo de características, depende de que aquel que quiera acceder a DAI, que en definitiva es como si fuera un préstamo, tenga que colocar un colateral, y no por el mismo valor que se está emitiendo, sino sobrecolateralizado. Y otra cuestión tiene que ver, que es el próximo punto, con las ofertas iniciales de moneda. Lo primero que uno tiene que identificar es que no es lo mismo una oferta inicial de moneda que una oferta pública inicial. Claramente son dos cosas completamente diferentes, no solo por el contenido en sí, sino por un aspecto también del regulador. Unas están reguladas y las otras no. Más allá de vuelta de que técnicamente son dos cosas completamente diferentes y funcionan en en dos mundos completamente distintos. Ahora, yo les conté que por allá por el 2017, 2018, la Comisión Nacional de Valores, en parte por recomendación IOSCO, y fue algo que hicieron varias comisiones de valores del mundo, fue emitir una alerta, y detrás de esa alerta al público inversor, emitió un informe en donde lo que la Comisión Nacional de Valores intentó plasmar en primer lugar es alertar a los inversores de que todo este mundo no se encuentra regulado bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores, como primera cuestión. Y acá hago un paréntesis. Hoy en día ya contamos con proyectos de ley que buscan de manera, si quieren, más general, ¿no? Regular al ámbito de las criptomonedas, y uno de esos proyectos tiene previsto que la autoridad de aplicación de esa norma va a ser la Comisión Nacional de Valores, delegándose obviamente todas aquellas cuestiones que versan sobre la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, las cuestiones de las normas de conocimiento de su cliente. Todo eso va obviamente en la órbita de la UIF. Pero es muy importante que ya tengamos proyectos de ley en donde se empieza a establecer que el ámbito de regulación, que la autoridad de aplicación, y en definitiva de donde va a venir la regulación específica, es por parte de la Comisión Nacional de Valores, con lo cual hay que estar muy atento ahí a cómo la CNV avanza en definitiva la investigación y qué postura va tomando previamente a emitir en algún futuro algún tipo de normativa al respecto. Ahora, dentro de ese informe, uno lo que encuentra es un conjunto de riesgos que es importante tenerlos en cuenta, porque la Comisión Nacional de Valores lo comenzó de alguna manera a identificar. Entonces, en el marco de esos riesgos que uno puede leer en el mismo informe, ¿sí? Que lo encuentran o en la página de la CNV o en la página de IOSCO, lo primero que dice la CNV es: guarda porque no hay una regulación específica en todo esto, téngase cuidado por las cuestiones que versan sobre la volatilidad, por aspectos que pueden ser por falta también de liquidez y el riesgo que eso conlleva cuando uno necesita desprenderse de un activo para eventualmente realizar alguna otra actividad o alguna otra cosa, y ahí la cuestión de la liquidez, por si vos tenés que convalidar
una reducción del precio muy, muy importante para que la transacción se genere. Por otro lado, los potenciales fraudes, es algo muy común escuchar que el ámbito de las cripto se utiliza para llevar adelante fraudes o para llevar adelante actividades de tipo delictivas. Hay una realidad, y yo siempre me pregunto es si hasta el día de hoy, o mismo hasta el momento en el cual surgió todo esto, que fue por allá por el 2008 con Satoshi Nakamoto y Bitcoin, si hasta ese momento no se utilizaba el dinero fiduciario o el dinero fiat para llevar adelante, por ejemplo, el lavado de dinero. Con lo cual, no considero que todo el ámbito cripto haya surgido con ese fin. Lo que pasa es que al estar, al estar disponible y cualquiera poder acceder, obviamente aquellos que se dedican a ese tipo de actividades lo utilizan como una herramienta más para cumplir en definitiva su fin. Obviamente la CNB también habla de cuestiones de proyectos en su etapa inicial, pero la realidad es que uno lo que puede ver con todo esto es que eso no sería un obstáculo, porque ya la CNB ha tomado cuenta de la existencia de startups y el gran porcentaje de estas compañías incipientes que luego no terminan concretando el proyecto tal como fue vendido, lo cual es un riesgo que, si está bien identificado y el inversor lo puede mensurar, yo no le encuentro grandes complicaciones. Y sí, obviamente, toda la cuestión de que debido a la globalización y que todo este mundo está en un mundo digital, bueno, los aspectos del carácter transnacional que tiene todo este mercado, ¿sí? Difícilmente las comisiones de valores del mundo, si es que son en algún momento o en el futuro se determina en cada uno de los países que sean la autoridad de aplicación, puedan llevar adelante regulaciones de manera completamente independiente. Va a ser necesario, de alguna manera, tener ciertos parámetros en común. Y por último, en lo que se refiere a las finanzas descentralizadas, y un tema más del cual me gustaría hablar a continuación, que son algunas novedades para remarcar y avances. Las finanzas descentralizadas es un concepto muy amplio y hay un gran conjunto de proyectos que se están llevando adelante, desde otorgamiento de préstamos, desde lo que tiene que ver con las monedas estables, como por ejemplo el caso de DAI, que también se encuentran dentro de las finanzas descentralizadas, aspectos que versan sobre exchange de tipo descentralizadas, como un complemento o una competencia a las exchanges más bien centralizadas, como por ejemplo Coinbase, Binance, para nombrar simplemente algunas, no por algo en especial. Ahora, el objetivo que tienen las finanzas descentralizadas y que deberían tener todos los proyectos que se encuentran en ellas, como también son los pools de liquidez, la reinversión de tokens digitales, tiene que ver con pasar de esas estructuras tradicionales y centralizadas del mundo tradicional, dentro, por ejemplo, de lo que sería el sistema bancario con préstamos, hacia estructuras más bien de tipos descentralizadas, y en algunos casos uno podría también pensar en estructuras más bien distribuidas, que lo que buscan es funcionar en blockchains que sean totalmente públicas, en donde el código sea totalmente público. Que un código sea público lo que permite es que otro lo pueda tomar, lo pueda corregir, lo pueda mejorar y que pueda salir con un nuevo proyecto, con un nuevo agregado de valor y que compita con ese proyecto que ya está, con lo cual esto lo que genera es mayor competencia en todo este mundo. En todo este mundo me refiero de las finanzas descentralizadas. Obviamente hacen uso de contratos inteligentes o smart contracts, porque lo que se busca es evitar tener que estar confiando en terceros. Entonces, lo que se estructuran son contratos que al cumplirse determinadas condiciones, ese contrato se ejecuta y esa ejecución queda registrada en la blockchain, y lo que quede registrado en la blockchain es totalmente inmutable. Otra de las características más relevantes que tiene toda esta tecnología. Y a su vez, una cuestión importante que tiene que ver con la custodia de los tokens digitales, porque uno, para poder acceder a estos tipos de proyectos, tiene que tener almacenados sus tokens digitales en billeteras que sean compatibles
con el proyecto en el cual uno quiere participar. En general, esas billeteras permiten que el propio usuario sea el que tenga las llaves o las claves privadas, con lo cual se dice que son sin custodias y la responsabilidad está en manos del propio usuario, con las ventajas, pero también con las desventajas que eso puede llegar a tener, porque si uno pierde esa clave y no tiene al menos una semilla para recuperarla por única vez, la realidad es que no va a tener forma de volver a acceder y habrá perdido la totalidad de su riqueza que se encuentra en esos tokens digitales. Y por último, me gustaría hablar sobre algunos temas muy particulares. En el caso, por ejemplo, del Consejo Minero de Bitcoin, esto es un tema que surgió en su momento por las críticas que se le hacían a Bitcoin por ser poco sustentable desde el punto de vista ambiental, en razón de la cantidad de energía que consumía su proceso de minería, que en definitiva ese proceso de minería proviene del protocolo de consenso, que es el de prueba de trabajo, y es el que permite que las transacciones sean registradas en la blockchain de Bitcoin y que por lo tanto la transferencia de valor se pueda llevar adelante. Pero también, por otro lado, la minería de Bitcoin lo que permite es la creación de nuevas Bitcoin a medida de que se van cerrando bloque tras bloque. Con lo cual, la minería tiene mucha importancia en el proyecto de Bitcoin. Lo que ha hecho el Consejo Minero de Bitcoin de alguna manera es ir buscando la forma de brindar información al público en general de cómo se va a ir hacia una minería más sustentable desde el punto de vista ambiental, como por ejemplo la utilización de energías renovables. Por otro lado, muchos de los proyectos lo que vienen teniendo son actualizaciones o upgrades, como también forks, como puede ser el caso de Ethereum, con Ethereum 2.0, en donde lo que se busca es mejorar principalmente los aspectos de escalabilidad que tiene ese proyecto. Obviamente, todo lo que refiere al ámbito de las cripto, esto me refiero a los tokens digitales en su conjunto, son una alternativa que uno debería estar analizando como para incorporar en sus carteras, no invertir el 100% del dinero solamente en este ámbito, sino una parte, ¿sí?, del dinero que uno tiene en la cartera, y mismo dentro de ese ámbito uno debería también, como dicen los libros de finanzas, diversificar, no poner todo el dinero en un único proyecto, pero previo uno debería analizar fuertemente los proyectos y los objetivos que tiene y cómo lo van cumpliendo. Y la mayoría de los proyectos que se encuentran en el ámbito de la tecnología blockchain, pero principalmente dentro del ámbito de las criptomonedas y de los tokens digitales, uno puede ir observando de que lo que se buscan son tres grandes fines. Un fin de tipo económico, es decir, que para el usuario, para aquel que está confiando en el proyecto, esto sea rentable. Por otra parte, se busca que sean favorables con el medio ambiente, intentar que durante el proceso, durante la vigencia de ese proyecto, no se afecte al medio ambiente o que se lo afecte lo menos posible. Entonces ahí, por eso, el abandono de algunos proyectos, como en el caso de Ethereum, que abandonan el protocolo de prueba de trabajo y van a un protocolo de prueba de participación, y como muchos de los nuevos proyectos no han ido por la minería y han ido por el Proof of Stake. Y también, por otro lado, uno puede empezar a observar el surgimiento ya hace varios años de proyectos que se utilizan con fines de tipo sociales, como puede ser para cuestiones de donación, o que parte de las comisiones que se cobran en el marco del proyecto por llevar a cabo esas transacciones se destinan a un token digital, que el subyacente no es ni más ni menos que ser utilizado con algún fin social, como puede ser construcción de vivienda, mejora de la educación, etcétera, etcétera. Bueno, estas son cuestiones que son muy importantes y que en parte vienen dadas por las exigencias de los propios inversores. Así que bueno, con esto
era alguno de los temas que forman parte de este webinar y que me parecía que era interesante, del cual podíamos estar hablando. Así que bueno, quedo abierto a dudas, consultas, cualquier tipo de pregunta que me quieran realizar. Bueno, buenas noches a todos. Antes que nada, mientras escriben las consultas en el chat, si así lo desean, les quiero recordar que ante cualquier duda o inquietud tienen a disposición los canales de comunicación provistos por nuestras redes sociales y sitio web. Además, si alguno perdió conexión o quisiera ver de nuevo el webinar, el mismo va a estar disponible a partir de mañana en nuestro canal de YouTube. Pablo, le preguntaron a Fede en un comienzo, pero quizás vos puedes tomar la pregunta, ¿sí? Micaela Bravo consultó acerca de recomendación de libros. No sé si vos tenés alguna respuesta para ella. Sí, a ver, en lo que se refiere a bibliografía, lo que uno puede observar es que no hay todavía como bibliografía muy, a ver, hay bibliografía específica, pero lo que termina sucediendo es que esa bibliografía continuamente va quedando como desactualizada. Entonces, yo aquel que comience en todo este mundo, una de las primeras cuestiones a la cual debe ir a leer principalmente tiene que ver con ir al paper de Satoshi Nakamoto, que fue quien dio origen a Bitcoin. Ahí es donde uno tiene que empezar. ¿Por qué? Porque en ese paper, si bien en algunas cuestiones es un poco, si quieren, bastante técnica, ¿sí? Es una realidad, es un paper bastante técnico, lo que permite es poder identificar muy bien aquellas cuestiones que versan sobre cómo es el funcionamiento de Bitcoin, que en definitiva es el primer caso de uso de la tecnología blockchain. Después, a ver, como libros, por ejemplo, enfocados en Ethereum, pueden tener Master in Ethereum, por ejemplo. También hay uno referido a Bitcoin. Después hay uno que se llama Criptomonedas, Bitcoin y Ethereum. Es decir, la mayoría de la bibliografía va enfocada como a estos dos grandes proyectos. El proyecto de Bitcoin y al proyecto de Ethereum. El problema es que este último proyecto, con la gran actualización que va a tener y las bifurcaciones que ha ido teniendo, van a tener que sacar nuevas ediciones la mayoría de los autores, porque hay que modificar una de las cuestiones principales, que es, por ejemplo, el protocolo de consenso que se utiliza. Se ha abandonado el protocolo de consenso de prueba de trabajo, se va a abandonar para ir al protocolo de prueba de participación. Pero yo empezaría, sí o sí, por el paper de Satoshi Nakamoto, a pesar de que en algunas cuestiones se torna bastante técnico, para decirlo de alguna manera. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu respuesta, muy claro y conciso. De momento no hay más preguntas, no hay más consultas a través del chat. No sé si tenés algún mensaje que darles a los participantes. Simplemente les voy a compartir un video. Miren que les voy a compartir también el sonido. Es un video que es muy interesante, porque está el CEO de MicroStrategy, ¿no? Una de las personalidades como más influyentes, si quieren, en el ámbito cripto, y uno de los que ha dado como mayor ponderación y ha sido el creador junto al fundador de Tesla en lo que se refiere al consejo minero de Bitcoin. Ahí, ¿me confirmás, Alan, si están viendo el video? Sí, se ve perfecto. Bien, pongo play. And right now, the price is about 33,000. So you've more than doubled your investment. And most likely by the end of the year, we're probably going to be in some kind of bubble, I imagine. So the return will be even higher. And you've said that you didn't buy the Bitcoin to sell it. But would MicroStrategy ever take some off the table when you sense the market is at a top and then just buy in later when there's another correction? Or do you just plan to hodl through all the cycles, and weather those, whatever 80% downturns when the crypto markets are in a bear market?
Yeah, again, I just disagree with your characterization. I don't expect an 80% downturn. I don't think it's a speculative asset, and I don't think you can quote unquote take money off the table. You know, you're speaking like a crypto trader right now, right? Yeah, I mean, maybe you're doing it just to represent their interest, but I don't see the world that way. I think that Bitcoin is sound money. It's the technically superior asset class compared to the dollar, the euro, the peso, the bolivar, compared to a stock index, compared to gold, compared to silver, compared to everything you can conceivably buy. It is technically, thermodynamically superior as an asset. So when you say things like that to me, and maybe you just do it just to see what I'll say back, I just imagine you preaching to me in Argentina while you're asking me if I'm going to sell the dollars and buy pesos back again as the peso sleeps from 20 to the dollar to 40 to the dollar to 80 to the dollar. Or if we're in, you know, Venezuela. I mean, you think a Venezuelan company is going to, like, quote unquote, take some money off the table by selling their US stocks and their US dollars to buy back into local currencies? Or then, you know, in Zimbabwe, you think they would take money off the table, right? Like, the point is, if you have the superior asset, it's going up forever, Laura. Forever. Right. Bien. Este video, a ver, en parte lo que demuestra, más allá de quién lo está diciendo, ¿sí? que a ver, hoy es una personalidad importante y relevante en este ámbito y capaz en el futuro no lo sea. Me parece que lo más importante es el planteo que le hace la periodista, quien lo está entrevistando, que le dice, y que ahí surge las distintas estrategias que uno puede tener. Es decir, si uno quiere hacer una estrategia de confío en un proyecto, entonces hago el hold de ese proyecto, o sea, hago el hold del token digital y espero que cada vez tenga mayor valor y no lo vendo nunca ese token digital, no porque no quiera tomar ganancias, sino que en realidad no lo hago porque confío en que cada vez va a tener mayor y mayor valor. Y por otro lado, aquellos que creen que en realidad en algún momento, bueno, ya se cumplió lo que vos querías obtener. A ver, ya el activo subió 300%, para dar un ejemplo, listo. Bitcoin me subió desde que yo lo compré a hoy 300%. Bueno, ya este activo no le puedo sacar más jugo, ya me dio todo lo que me tenía que dar, no le puedo exigir más. Y después aquellos que creen eso mismo, pero siguiendo, o sea, y que continúan creyendo en ese proyecto. Pero aquellos que no, y que se han involucrado solamente en este ámbito por una cuestión netamente especulativa. Entonces, lo que este video demuestra y la respuesta de Michael Saylor, de alguna manera, pone estos dos grandes mundos, ¿no? Aquellos que se han metido en el ámbito cripto por una cuestión netamente especulativa y capaz ni conociendo de qué se trata todo este ámbito, sin interesarle ni mucho menos, pero bueno, como la manada se sumó, yo me sumo también en esto de las finanzas del comportamiento, y aquellos que en realidad se han interiorizado en qué se trata todo esto, buscan darle algún fundamento a la decisión de inversión que están tomando y que incluso en esa decisión de inversión deciden hacer el famoso hold en determinados proyectos porque confían en que el valor del token digital cada vez va a ser mayor, porque en realidad el proyecto que está atrás cada vez va a seguir teniendo más y más desarrollo y más crecimiento y se va a ir adaptando a las nuevas realidades, a las nuevas necesidades. Así que bueno, quería compartir ese video con ustedes porque me parece que es muy interesante además la discusión que se plantea entre ellos que se llaman como crypto traders y aquellos que capaz no serían considerados así porque no hacen la famosa, no toman una decisión desde el punto de vista especulativo. Bueno, Pablo, damos por finalizado el webinar. Desde Fronencial queremos agradecer la participación de todos y cada uno de ustedes. Esperamos que les haya resultado de interés y estén atentos a las redes que se vienen interesantes novedades, ¿sí? Buenas noches, Pablo, y buenas noches a todos. Muy bien, buenas noches a todos. Gracias.